Perfecto, Sí, bueno, muy pero muy buenas tardes, bienvenido a otra emisión del programa de Cultura Teológica, bienvenidos comunidad de Cultura Teológica. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de una cuestión que podríamos decir es un poco controversial, ¿verdad? Dentro de las denominaciones cristianas, sobre todo de los evangelistas, de los evangélicos, perdón. Hay muchas controversias acerca del tema de los dones, inclusive hay etiquetas que a mí no me gustan mucho, pero bueno, están los cesacionistas que dicen que hay dones que ya no siguen vigentes, están los continuistas que dicen que en realidad todos los dones siguen vigentes desde el principio en que fueron impartidos, pero hoy específicamente queremos hablar acerca de uno de esos dones, que es el don de lenguas. Creo que no ha salido el título, a ver. sí, ya salió. Haya salido, perfecto. Tengo como en mi compu anda algo mal, pero bueno, continuemos. ¿Cómo andás, José Carlos? Hola, bro, un saludo a todos ustedes. Estoy muy bien, gracias a Dios, disfrutando de vacaciones aquí en Costa Rica. Les mando un saludo. Espero que realmente el programa de hoy sea de muchísima bendición para todos ustedes. Creo que vamos a aprender muchísimo. Van ustedes a ver cosas, van a ver, darse cuenta que hay algunos temas en cuanto a esta doctrina que Jorge y yo estamos de acuerdo, en otras no estamos tan de acuerdo, pero creo que de todo eso vamos a aprender hoy bastante. Quisiera rescatar esto que hiciste de las etiquetas, ¿verdad? De que casi siempre hemos dividido este tema en continuistas y ¿cuál fue el primero que dijiste? Sen- Sensacionistas. sensacionistas, sí, que es los que creen que ya el don no está vigente, hay algunos que creen que el don sigue vigente y hay otros que tienen como una tercera postura que piensan que el don funcionó para la iglesia primitiva, pero que no existe una razón de peso para que Dios en alguna situación extraordinaria no lo pueda volver a usar hoy en día. Este, ¿Cómo llamarías esto? Sensacionista moderado, yo me considero más un poco en esa línea. Aunque no me Exacto, gusta andar diciendo que soy, pero como para ubicarme en alguna de esas dos posiciones sería ese, ¿no? El claro, sensacionista prácticamente diría que Dios no utilizaría ninguno de esos dones porque ya cesaron completamente. En claro. cambio, creo que el moderado no tiene temor de decir que, bueno, dice que quizás no están operando hoy en día porque no hacen falta, pero que si Dios quiere usarlo o Dios lo quiere utilizar en algún momento, lo puede hacer, obviamente. Claro, estás como en el medio, ¿verdad? Estás como en el medio de los dos, porque de los dos extremos, del sensacionalista y del continuista, que en este caso Claro. van a darse cuenta que yo soy continuista, yo creo que el don sigue vigente. Pero quisiera decir nada más, mi bro, ahora que usaste esta etiqueta, de que hay que tener cuidado con una etiqueta que también he visto que se ha desarrollado en cuanto a este tema. Sobre todo he notado, porque tengo varias páginas que sigo que tienen un trabajo similar al de cultura, de la propagación de la palabra de Dios, donde casi que a veces se ha hecho como una etiqueta, a veces he notado burlarse un poco de las personas que creen que el don de lengua sigue vigente. Y con eso hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? De no caer en esas tendencias. Es como en la ciencia. A veces pensamos, hoy en día hay una creencia de que todos los que creen en ciencia tienen que ser ateos. Y he notado que hay un grupo de erudición que cree que todos los que son eruditos de las escrituras tienen que de plano ser sensacionalistas y decir que el don ya no sigue vigente y que el que piense diferente casi que no es una persona que pueda operar en erudición bíblica. Me parece que no es correcta esta etiqueta. Y también es un tema donde a veces hemos maltratado muchísimo a los pentecostales. Yo, aunque no soy pentecostal, quisiera decir que a veces le debemos una disculpa a nuestros hermanos pentecostales porque también hay etiquetas, ¿verdad? He visto memes que se hacen en Facebook, ¿verdad? Donde ponen cuando estudias teología, pero teología pentecostal, y entonces el meme te bajonea porque es teología pentecostal la que estás estudiando. Entonces, hay que tener cuidado con esas etiquetas, tenemos que tratar de ser
más tolerantes, entender que el cristianismo es muy amplio en el mundo. Hay cristianismo, por ejemplo, en Etiopía, Claro. que ni siquiera concuerda con el canon que tenemos y son cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el cristianismo es muy, muy diverso y que no podemos encerrarlo en una sola etiqueta. Entonces, solo quería decir eso porque a veces tenemos etiquetas para los pentecostales, ¿verdad? Los ponemos como de la etiqueta de que son, este, dispensacionalistas, sionistas, etiquetas que no precisamente convienen muchas veces. Entonces, solamente quisiera agregar eso y que, bueno, ojalá podamos aprender de este tema y que sea de muchísima bendición. Exactamente, muchas veces por ignorancia, porque por ejemplo, aquellos que dicen que los pentecostales son ignorantes o que los culpan de hacer mucho foco en este tipo de dones, se olvidan que grandes eruditos bíblicos e inclusive comentaristas de gran erudición son pentecostales y tienen una teología pentecostal. Entonces, en realidad, me parece que tiene que ver más que nada con un fundamentalismo exacerbado, con la intolerancia, y creo que ese tipo de pensamiento justamente detiene la posibilidad de conocer. ¿Por qué? Porque yo, si soy fundamentalista, me posiciono en una sola verdad y desecho las otras. Claro, como cristiano, soy fundamentalista en verdades esenciales, pero en doctrinas en las cuales yo puedo discutir y puedo llegar a otra conclusión diferente a la tuya, creo que ahí debemos dialogar y quizá no nos pongamos de acuerdo, pero no puede ser que que no vamos a poder tener un diálogo, ¿no? No podamos tener un diálogo. Así que Claro, bueno, José, como ustedes sabrán, hoy el tema es el don de lenguas. Y bueno, acá iba a comenzar yo, pero nuestro hermano tiene una reseña histórica, algo para comentarnos, para introducirnos, así que le doy lugar a José y luego yo voy complementando con algunas cuestiones acerca de este don y con qué está relacionado también. Te bueno, escuchamos, sí, José. antes de comenzar de lleno, primero que todo doy gracias, veo que hay una bonita cantidad de personas que están siguiendo el programa. Vamos a hacer un ejercicio por 30 segundos. Quiero pedirles que por favor le demos compartir para que la mayoría de las personas pueda pues conocer de este programa que vamos a dar hoy. Así que por favor toma 30 segundos, dale compartir y pon el don de lenguas para que la mayoría de personas pueda escuchar este programa el día de hoy, que teníamos días de no enseñar Jorge y yo juntos, hemos estado trabajando, siempre estamos trabajando juntos, pronto vamos a tener el Congreso de Cultura, si son de Costa Rica, quiero invitarlos este, para que por favor, no sé, si quieres venir al Congreso de Cultura, donde va a estar Jorge, ahora Jorge viene a Costa Rica, Dios primero, va a estar aquí llegando el jueves 25 de, el jueves 25 de este mes y va a estar enseñando con nosotros viernes, sábado y domingo. El evento es totalmente y saludar a Jorge, conocerlo en persona. Los invito para que nos escriban al canal de Cultura y podamos meterte en un grupo de WhatsApp que ya tenemos de personas que van a venir al evento. Es muy importante que no lo dejes para el final porque el cupo es limitado, porque el espacio es limitado. Entonces, si quieres venir a ese evento, escríbenos y te vamos a agregar a ese grupo de WhatsApp y te vamos a preguntar cuál es el día que quieres venir o si quieres venir los 3 días a escuchar las conferencias. Jorge, perdón que no empiece como me lo pediste, pero tal vez si le dices rápidamente a los hermanos cuáles son los 3 temas que vas a estar enseñando para que ellos sepan. Bueno, muy bien. Los temas que voy a estar compartiendo con los hermanos de Costa Rica es el canon bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, una reseña histórica y algunas cuestiones teológicas que también surgen en el tema del estudio del canon, que no es una cosa tan sencilla como parece, o como puede parecer. Y en segundo lugar voy a estar tratando sobre bibliología, voy a dar un acercamiento a los materiales en los que se escribió la Biblia, hablar de los distintos tipos
de manuscritos, de familias de manuscritos, de recensiones. Bueno, y esa va a ser, digamos, la parte de bibliología. Y en tercer lugar, ya un mensaje quizá más pastoral, quizá más de ánimo y iniciativa. Voy a tratar el personaje de Juan el Bautista, pero ofreciéndolo como un personaje contracultural para la iglesia de hoy. Esas serían básicamente los tres estudios que estaría dando en Costa Rica. Bueno, Y en ahí lo vivo también, escucharon. ¿no? Sí, se van a transmitir en vivo por este canal. Si ustedes no son de Costa Rica, igual lo van a poder escuchar en vivo. Yo voy a estar compartiendo 3 conferencias también sobre el libro de Enoch. Voy a estar hablando, voy a darle continuidad a una serie de conferencias que he estado dando que uno de sus mensajes se llama Los peligros de judaizarse, la Torá. Voy a hablar si la ley de Moisés sigue vigente hasta nuestros días o no. Y el tercer mensaje que voy a desarrollar es una postura teológica que hace poco desarrollé y me gustaría que podamos discutir ese día, que se titula Juan y Pablo y Juan el Bautista, los dos testigos del Apocalipsis. Entonces, ojalá puedan estar con nosotros en este evento que va a ser totalmente gratuito y sobre todo que vengan a conocer a Jorge. Creo que hay gente que ama mucho cultura teológica y aprovechen que estos días él va a estar pues aquí con nosotros. Bien, vamos a comenzar sin más preámbulo. Quisiera comenzar enseñando la base de esta doctrina que me parece que es muy importante. Bueno, creo que es importante que hablemos de dos términos que son totalmente diferentes y que a veces algunas denominaciones cometen el error de creer que son sinónimos y que se pueden intercambiar. Voy a hablar de dónde viene ese enredo, por qué viene y voy a aclarar por qué son cosas diferentes y después Jorge nos va a aportar algunas cosas más. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que cuando hablamos del don de lenguas hay que aclarar dos temas, tres conceptos desde el griego. Uno es el término de bautismo del Espíritu Santo, otro concepto es el de la llenura del Espíritu Santo y otro concepto es el de hablar en lenguas. Cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que entender que la palabra bautizo viene del griego de baptizo, que significa en griego sumergir o salpicar, pero desde el lenguaje teológico de la Biblia, vemos que el uso que se le da a la palabra baptizo en griego, muchas veces en el Nuevo Testamento, esta palabra significa también unir, fundir, amalgamar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de una acción que ocurre inmediatamente en el momento que la persona nace de nuevo, en el momento que la persona se convierte al cristianismo, la persona es bautizada en el Espíritu Santo. Con eso estoy enseñando, ahorita vamos a ver los pasajes, con eso estoy enseñando de que todos los cristianos, sin importar si realmente somos cristianos, sin importar la denominación a la que pertenezcamos, todas las personas que hemos nacido de nuevo, estamos ya bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, hay otro concepto que se refiere a la llenura del Espíritu Santo, que está relacionado con la impartición de poder que el Espíritu Santo hace sobre el creyente para que el creyente pueda tener la habilidad de salir adelante en diferentes circunstancias. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, eso se viene de la palabra griega dunamis, que significa poder, y dunamis en griego significa energía, gran habilidad, capacidad que recibe el creyente. Y hablar en lenguas, desde el griego, significa lalein, heteros, glosas. Lalein es hablar, heteros, en griego significa otras, y glosas, lenguas. Entonces, cuando estamos hablando de la glosalalia, que es el término que se utiliza teológico para cuando se está hablando de las lenguas, el hablar en lenguas sería una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, una de muchas que existen. Ahora, ¿dónde viene el enredo? Para no hacerlo muy largo. Bueno, voy a leer rápidamente Hechos capítulo 1. Esto es muy importante que seamos muy, pero muy, muy bíblicos.
El primer pasaje está en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Con estos dos pasajes que voy a leer a continuación, voy a demostrar que por hacer una mala exégesis de estos dos pasajes, muchas personas creen que la llenura y el bautismo es lo mismo. Vean ustedes lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, y estando con ellos, les mandó no alejarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan en verdad bautizó, ojo ahí la palabra bautizó, con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, vean a ustedes aquí que Jesús antes de ascender habló de que ellos, los creyentes, iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Shavuot, que significa en hebreo semanas, y que nosotros la conocemos como Pentecostés, Pentecostés en griego significa 50 día, es decir, 50 días. En la fiesta de Pentecostés se nos narra esto en Hechos 2.1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y vea lo que dice el versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía hablar. Entonces, de aquí es donde viene el enredo, porque Jesús dijo que dentro de no muchos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, y luego en Hechos capítulo 2, se dice que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces es por esta razón que parecen términos intercambiables. Para no hacerlo muy largo y darle el pase ya a Jorge para que él pueda ir apuntando un poquito más, quiero decirles que la razón por que la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que fueron llenos del Espíritu Santo es porque ya muchos de ellos habían recibido, aunque no todos, habían ya recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Lo dice en Juan capítulo 20. Voy a ir rápidamente ahí. Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, versículo 19, encontramos lo siguiente que el Señor hace. En Juan capítulo 20, versículo 19, dice, cuando fue la tarde de aquel mismo día, uno de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban todos los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en medio y les dice, pasa a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. En todos los discípulos al ver al Señor se regocijaron, y nuevamente les dijo, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Y vean lo que dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces vean ustedes que antes de la ascensión de Jesús a los cielos, ya el Señor sobre muchos, no todos, ojo la palabra, muchos, había derramado el Espíritu Santo, ya les había entregado el Espíritu Santo. Ahora, pero aquí no estaban todos los discípulos. En el día de Pentecostés, cuando el Señor vuelve a dar el Espíritu Santo al resto de los creyentes, muchos de ellos en ese momento están siendo bautizados en el Espíritu Santo porque no estaban aquí. Y muchos de los otros están siendo llenos del Espíritu Santo porque ya habían estado en la primera repartición que el Señor había dado. Entonces, por esa razón es que tenemos que entender que los términos no son intercambiables. Bueno, muy bien, interesante introducción, y creo que lo que voy a hacer yo es complementar un poco lo que vos acabás de decir. En primer lugar, creo que uno de los equívocos de por qué también se cree que el bautismo del Espíritu Santo es esperar el bautismo, o sea, esperar el bautismo del Espíritu Santo en una experiencia post-conversión. Muchas denominaciones o muchas personas dicen que luego de haber sido regenerados por el Espíritu Santo debemos pedir ser bautizados por el Espíritu Santo. Probablemente este equívoco surja porque algo parecido sucedía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo pasaba a morar en las personas que Dios quería. Por ejemplo, tenemos el caso de Sansón, tenemos el caso de Gedeón, tenemos el caso de personas que se convirtieron en ilustres
por la intervención del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces algunos han pensado que luego de la conversión, luego de la regeneración, puede haber una experiencia post conversión del bautismo del Espíritu Santo. Y déjenme decirle que al menos yo identifico 5 obras del Espíritu Santo: la regeneración, el bautismo, que es de lo que habló nuestro hermano, la morada permanente en nosotros, el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de la redención, y en quinto lugar lo que el hermano bien decía, que es la llenura del Espíritu. Pero permítanme mostrarles la evidencia donde se ve claramente que hay una transición entre el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si ustedes me acompañan a Juan, capítulo 14, ¿por qué es que yo no creo en una experiencia del bautismo del Espíritu Santo post-conversión? Y les voy a mostrar en este sentido la evidencia. Juan capítulo 14. Tal vez para aclarar lo que estás diciendo es que no hay un bautismo del Espíritu Santo después de convertirse. Exacto. Eso es lo que estás diciendo. Sí, exactamente. Que no es que, por ejemplo, lo que estamos queriendo decir es que no es bíblico que hoy tú aceptes a Cristo y nazcas de nuevo y pretendas recibir el bautismo, qué sé yo, un año después. Eso no existe. Claro, el bautismo no posterior no existe. Okay. Y esto lo demuestra claramente el Señor Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 17. Fíjense el detalle que aporta el Señor acá, ¿no? Y dice lo siguiente, es decir, vamos del versículo 16, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. Fíjese la preposición, con vosotros, y estará en el futuro en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba presente, pero no moraba permanentemente en las personas. Entonces el Señor Jesús dice que posteriormente, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, iba a irrumpir el Espíritu Santo y iba a empezar a morar permanentemente en el cristiano. Entonces, buscar una experiencia del bautismo del Espíritu Santo luego de haber sido regenerado no sería correcto bíblicamente a partir del Nuevo Testamento, porque, como ustedes saben, el Señor dice que es mejor que Él se vaya y que venga el Consolador, claro, porque el Señor en su estado humano estaba limitado, ¿verdad, José? Pero claro, si Él nos dejaba el Espíritu Santo a nosotros, íbamos a poder tener permanentemente a Dios dentro de nosotros. Así que tome nota de esa preposición, con vosotros, y estará, o sea, en el futuro, en nosotros. Lo que hablaba José, y ahí te dejo, José, es una etapa transicional que hay del Espíritu Santo. Por ejemplo, en esa etapa Dios le da a los discípulos el Espíritu Santo antes de Pentecostés, ¿verdad? Y también Juan dice que, Lucas, dice que se puede recibir, se puede pedir el Espíritu Santo, ¿no? Pero me gustaría que luego nos detengamos un poquito en Hechos capítulo 2, ¿no? El día de Pentecostés, donde parece ser un hecho único y irrepetible. Y una de las características de que es único y irrepetible son las características extraordinarias que ocurren en ese momento. ¿Qué son? El viento impetuoso, las lenguas de fuego que se posan al lado y además el don de lenguas. Lo que nosotros deberíamos en esta tarde tratar de dilucidar o aclarar, en realidad, ¿qué es ese don de lengua, verdad? Pero bueno, querías aclarar algo más, ¿verdad? Sí, bueno, en resumen, lo que nos está diciendo Jorge, y yo concuerdo totalmente con él, es que no puede haber un bautismo del Espíritu Santo después de convertido porque ya lo tenemos a Él. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Si tendríamos que definirlo, el bautismo del Espíritu Santo es la entrega del Espíritu de Dios en el creyente para que habite para siempre en el creyente. ¿Ok? Exacto. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibimos para que Él esté siempre en nosotros, siempre. Y es por esa razón que esta doctrina está ligada también con el tema de que la salvación no se pierde, porque precisamente tenemos siempre el Espíritu Santo residiendo en nosotros, y cuando nosotros estamos inclinados a hacer algo malo, es el Espíritu Santo el que nos va a llamar al arrepentimiento y el que va a enderezar nuestros caminos. Pero
quiero dar dos razones más por las cuales es imposible decir que alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo después de convertido. No, ocurre en el mismo acto de convertirse. Si alguno de ustedes, a quien nos está escuchando, aceptara, por ejemplo, hoy a Jesucristo por primera vez, inmediatamente sería bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Se te estaría dando inmediatamente el Espíritu Santo como garantía de salvación. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿por Claro. qué? ¿Por qué tiene que ser en el momento de la conversión? Bueno, es que vean lo que dice Juan capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo. Aquí vamos a empezar a sacar de enredos, porque yo muchas veces he visto que hay personas que hablaron en lenguas o Dios las usó para hablar, para hacer un milagro o cualquier cosa, y he visto pastores decir, uy, miren, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Este es un término incorrecto. Lo teníamos desde el momento de la conversión. Dice Juan 1:33. Dice, y yo no la conocía. Aquí el que está hablando es Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo, sobre quien vieras que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, este es el que bautiza Ujú. en Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes que esto es importante de aclararlo. ¿Quién es el que nos bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. ¿En qué momento? Cuando creemos en Él. Por eso es que Jesús, en el pasaje que mencionó ahorita Jorge de Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús dijo en el versículo 16, hablando del Consolador, dijo, el cual el mundo no puede recibir, porque el Claro. Espíritu Santo solo lo recibe el creyente. Ahora, vean lo que dice Pablo, ¿cuándo lo recibimos? Al creer en él. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, y aquí le doy a Jorge para que él también nos hable, pero quiero dar otra evidencia más sobre este tema. Dice, Juan capítulo 12, 1 Corintios, perdón, capítulo 12, versículo 13, Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Esto es importante aprender. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Y a la iglesia, Pablo le dice, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo le está diciendo a los corintios que todos los corintios, o sea, es decir, toda la iglesia de los corintios ya estaban bautizados en el Espíritu Santo porque todos fueron bautizados en el mismo Espíritu y a todos se les dio el mismo Espíritu. Entonces, no existe dentro de la iglesia algunos hermanos que sí tienen el bautismo del Espíritu Santo y otros que no lo tienen. Todos tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Perfecto. O sea, ya ha quedado claro entonces que el bautismo del Espíritu Santo no se debe pedir como, no se puede pedir luego de la conversión porque evidentemente según la evidencia bíblica el Espíritu Santo pasa a morar permanentemente en cada uno de nosotros y creo que los textos han sido bastante contundentes al respecto, ¿verdad? Amén. Bueno, otra de las cuestiones que sucede, y acá sí ya nos empezamos a introducir en el tema del don de lenguas, es que muchos dicen que en realidad para demostrar que vos sos creyente, aparte de recibir el bautismo del Espíritu Santo post conversión, vos deberías hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque se basan en un montón de pasajes de Hechos de los Apóstoles para querer demostrar que en realidad ser un verdadero cristiano es sí o sí haber sido, o sí recibir el don de lenguas en el momento de la conversión. Sin embargo, si fuera así, debería haber una evidencia contundente que demuestre que esto era así en todos los casos. Y luego vamos a comparar el don de lenguas de Hechos 2 con el don de lenguas que aparece en 1 Corintios 14, y ahí creo que quizá no vamos a estar tan en acuerdo con José. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, José, ¿qué te parece si hablamos un poquito de Hechos capítulo 2, de Pentecostés, y si realmente una persona debe hablar en lengua sí o sí en el momento de que es bautizado por el Espíritu Santo? O sea, si vos aceptaste a Cristo y no hablaste en lengua, y yo digo, no, vos no sos verdadero cristiano, porque la manifestación sí o sí
se tiene que dar en el hablar en lenguas. La primera objeción que yo veo con respecto a eso es que en el mismo capítulo de Hechos 2, en el mismo capítulo, dice, está el sermón de Pedro que se convierte en 3.000 personas, ¿verdad? ¿Te acordás? A ver. Ajá, si... sí. Que se convierte en 3.000 personas. No dice el texto que todos hayan hablado en lenguas, que los 3.000 hayan hablado en lenguas. Si fuera, digamos, una experiencia que el hablar en lenguas tenga que ser algo sí o sí que se tiene que dar en el momento de la conversión, el texto debería haber especificado. Pero otra cosa también que hay que aclarar, me parece, es dejar bien claro que el hablar en lenguas, si es un idioma inteligible, o sea, es un idioma, no sé, de chino, portugués, español, o si realmente es un balbuceo, un idioma, un lenguaje estático, un balbuceo, y me parece que según la evidencia que yo encuentro, por lo menos en Hechos capítulo 2, la palabra griega que se usa para hablar de lenguas es dialecto. Y según se ve en el contexto del capítulo 2, la evidencia es que hablaban en otras lenguas que ellos no conocían, ¿verdad? Pero lenguas de lenguaje. Que, bueno, ahí tenemos dos palabras, ¿no? Tenemos dialecto, vos hablaste de una también que es la ley, que es hablar, se puede traducir, y tenemos la palabra glosa, que es lengua, ¿no? Y me parece que en Hechos capítulo 2, por lo menos, no hay evidencia de que se trate de un lenguaje ininteligible, un lenguaje estático, que no tenga que ver con ninguna lengua en específico. Y vamos a ver el texto, y vos ayudame un poco también. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 4 nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El versículo 5 nos dice que son provenientes de distintas naciones. Evidentemente, si son provenientes de distintas naciones, va a haber distintos dialectos o distintas lenguas, como lo dice específicamente al final del versículo 6. Dice, y al concurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propio dialecto. Se podría traducir perfectamente, aunque la Biblia acá de las Américas prefiere traducir lengua. En el versículo 8 pasa lo mismo. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, o sea, en nuestro dialecto, en la que hemos nacido? Es decir, se trata de un lenguaje conocido. Claro, lo que pasa es que si yo no conozco, supongamos que José en este momento se pone a hablar en chino mandarín. Claro, para mí lo que habla José es una lengua extraña, es una lengua misteriosa, es una lengua desconocida para mí. Pero claro, si yo uso este tipo de palabra, misterio, diferente, extraño, es probable que más de uno piense, pero que está hablando un dialecto, no sé, que nadie puede conocer, que no es una lengua. Y creo que un poco por ahí ha venido también la confusión, de que algunos piensan que en realidad se trata de... Lo que yo he escuchado en algunas iglesias es siempre la repetición de una palabra ininteligible, un balbuceo, y que me parece que no tiene absolutamente nada que ver con una lengua. Y otra de las cosas, y ahora te dejo, José, generalmente cuando lo he visto tampoco veo que haya una persona que pueda traducir eso. Porque la Biblia también dice, si realmente va a hablar en lenguas, tiene que haber uno que haga la traducción. Y por lo general eso está completamente ausente. Y lo más probable es que esté ausente porque se trata de un balbuceo, no de una verdadera lengua como la Biblia afirma en este lugar. Bueno, quisiera agregar algunas cosas. Creo que estoy totalmente de acuerdo con Jorge en el hecho de que en Hechos capítulo 2 lo que se hablaron fueron lenguas humanas, aunque sí difiere un poquito en algunos detalles de la exégesis que Jorge hace de Hechos capítulo 2. Bueno, yo creo que la evidencia de que no todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas, o sea, de que es insostenible decir de que, es más, hay algunas denominaciones que dicen que si tú no hablas en lenguas no eres salvo, no eres verdaderamente cristiano o no has recibido el bautismo del Espíritu Santo.
y se tratan de agarrar de este pasaje del 2:4 que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Bueno, pero si nosotros leemos antes Hechos de los Apóstoles, cuando dice todos, se está refiriendo a los 120 creyentes que en ese momento estaban unánimes juntos orando. No es una gran cantidad, no es nada, no es de extrañar que todos hayan hablado en lenguas porque tampoco era un número muy grande, pero ahora lo leí en Juan capítulo 20 y lo vuelvo a leer rápidamente. En Juan capítulo 20, versículo 19, encontramos de que el bautismo del Espíritu Santo no precisamente está ligado con un evento místico. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Versículo 23, a cuantos perdonéis los pecados, le han sido perdonados, y a cuantos los retengáis, le han sido retenidos. Vean ustedes que aquí en Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús sopló sobre ellos, les dijo que recibieran el Espíritu Santo y primero, no hablaron en lenguas, no, nadie cayó, nadie lloró, aunque no tengo problema con esas cosas, nadie hizo milagros, no aparecieron lenguas de fuego, no hubo nada extraordinario, simplemente el Señor les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí no hubo una señal en esta primera repartición que hubo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, sí, que es lo que Jorge viene hablando, o sea, hablaron en lenguas humanas. ¿Y cómo sabemos, para reforzar lo que Jorge está diciendo, que son lenguas humanas en Hechos capítulo 2? Por lo siguiente, es muy clara. El versículo eh, dice el versículo 6, vamos a ver, el 5, y había en Jerusalén varones judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo, y cuando ocurrió este estruendo la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. En su propia lengua. Ahí se está aclarando que son lenguas humanas, no de otro tipo, Claro. no lenguas de los ángeles, porque dice que estaban hablando en su propia lengua. ¿En cuáles lenguas? En la lengua de Egipto, en la lengua de los cretenses, en la lengua Sí, sí, lo latina, que... en lengua árabe, etcétera, etcétera, etcétera. ah, Quisiera nada no, más aportar una dale, cosa más. dale. Jorge, ahora, he escuchado, yo estoy totalmente de acuerdo con vos en el hecho de que, ¿por qué algunos no entendían? No concuerdo con vos en el hecho de que porque estaban hablando, qué sé yo, en chino, para los que no entendían chino, era como una nueva lengua, sino que me parece que está más relacionado con la actitud que Porque ahí dice, pero dice los otros. ¿cómo? Eso que vos decís con respecto a la actitud del texto lo especifica bien cuando dice que había otros que no Ajá, creían, que decían que otros. estaban llenos de mosto. Exacto. ¿Por qué para ellos estaban llenos de mosto? Porque no entendían, no No entendían. fueron capaces de discernir espiritualmente ese hecho. Exacto. Entonces, yo pienso que cuando se habló en lenguas humanas, quedó muy claro de que se estaba hablando en la lengua de cada quien, porque eso es lo que dice el texto. Vieron que hablaban en la lengua de cada uno. No, yo digo eso, lo que digo es que no entendían por el hecho de que hablaba otro idioma, no que no entendía que era un idioma. Exacto, yo ahí difiero un poco. Yo pienso que esos que no entienden el fenómeno, no porque se esté hablando en una lengua que ellos no entienden, sino me parece que está relacionado con la actitud. Y es que otros se burlaban y decían están llenos de mosto, es decir, estaban Está ebrios. bien, entiendo. Pero quiero Sí, hacerte sí. una pregunta. Una vez escuché, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero me gustaría ver cuál es tu posición, escuché una persona que afirmaba que este pasaje de Hechos capítulo 2 realmente no eran lenguas humanas, sino lenguas angelicales, por la siguiente razón. Estos que no entendían, la razón era porque eran lenguas angelicales las que se estaban hablando, y decía que los otros que sí entendían porque habían recibido el don de interpretación de lenguas. ¿Qué dirías vos con respecto a esto? No, yo pienso No sé si me di a que no es entender. así. Sí, sí, pero no, y tampoco veo que eso esté en el texto, que eso se desprenda del texto, y tampoco creo que sean lenguas angelicales. Es Claro, que, aunque
yo tampoco estoy de acuerdo con eso de lenguas angelicales, aunque haya grandes exponentes como dice Joaquín Montero, que Gordon Fee o Craig Kenner, que son excelentes comentaristas, pero de la más alta erudición, lo afirmen. Yo creo que yo no, a mí no me gusta ser pensado por otro y me puedo llegar a equivocar y estoy abierto a que me convenzan. Pero luego yo te voy a explicar cuando vayamos a 1 Corintios, capítulo 13 y 14, que tampoco, porque creo que no nunca se habla del hablar en lenguas como un lenguaje angelical, que yo sí creo que vos sí afirmás. Sí, Eh, pero pero solo quisiera agregar que no sí, podría, aun si partiéramos del hecho que existen las lenguas angelicales, no puede sí, ser este pasaje, las lenguas angelicales, bajo esa interpretación de que los que no entendieron fueron porque no recibieron el don de la interpretación de lenguas, porque estaríamos cometiendo un gran error doctrinal. Y es que estaríamos a ver, diciendo que los judíos que vieron el fenómeno y que aún no eran creyentes, ya estaban recibiendo un don del Espíritu Santo sin haber creído, que es el don de la interpretación. Es decir, es claro, imposible que esos judíos que no creían, partiendo del hecho de que si existen lenguas angelicales, es imposible que estos judíos que están viendo el fenómeno reciban el don del Espíritu Santo de interpretación de lenguas por una simple razón. No, todavía no son creyentes. Y Jesús dijo claro. que el mundo no puede recibir este don, y vamos a ver que Pablo en 1 Corintios 12 dice que este don es para la iglesia y ellos no eran iglesia, entonces no pueden ser lenguas angelicales. En este pasaje es totalmente irrefutable, insostenible eso, sino que no hay duda de que este pasaje específico son lenguas humanas. No, y además por la construcción gramatical y todo del texto en el versículo 2 y 13, pero otros, ahí la conjunción adversativa está demostrando que realmente quiere mostrar dos tipos de personas que estuvieron en ese evento extraordinario, los incrédulos y los que recibieron, ¿no? Claramente lo muestra el texto, pero yo estuve mirando todos los pasajes y ahí ya vamos a 1 Corintios 13 y 14. Estuve notando algunas cuestiones igual con respecto al don de lenguas que aparece en el capítulo 8 con Felipe, con los de Samaria, que reciben el Espíritu Santo. Aparece también en el capítulo, si mal no recuerdo, en el capítulo 10, la conversión de Cornelio, que se le da lugar al Espíritu Santo a los gentiles. En el capítulo 19. Y sabes que noté, primero que no, algunos detalles con respecto a las condiciones de aquellos pasajes que tenían que tener para recibir el don de lengua. Al parecer, en el momento del bautismo del Espíritu Santo, digo, ¿no? Al parecer caía sobre todos. Siempre cuando reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua, dice todos, utiliza la palabra todos. Y lo revisé y me di cuenta que aparecía en todos esos pasajes la palabra todo. Y generalmente la gente que dice que recibe el bautismo del Espíritu y habla en lengua, generalmente no son todos, sino es que uno o dos son los que tienen ese don, ¿verdad? Y otra cosa que me parece interesante también es que cuando recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua, tenía que estar presente un apóstol. Porque vos fíjate que pasa en Hechos 2, pasa con Pedro, en Cornelio, que Pedro es un apóstol, pero con Felipe no. Con Felipe no hablan en lenguas. Y más adelante, en el capítulo 19, creo que es, que hay otro acontecimiento, que reciben al Espíritu Santo. A ver si lo muestro y ya vamos. Y ahí está, digamos, Pablo presente, ¿no? Pablo como apóstol. Así que parece que habían algunas condiciones para que este fenómeno se vuelva a repetir. Primero, que caía sobre todos, y en segundo lugar, que tenía que estar presente un apóstol. Eso me parecía un detalle por ahí, que los hermanos lo investiguen y bueno, después saquen sus propias conclusiones. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que me imagino que todos están esperando. Solamente déjame aclarar dos cositas. Primero, ¿Sí? que veo que Figa, en un comentario, Figa Reyes Chinchilla, seguro refiriéndose a lo que hemos estado diciendo de que
Dice, Zacarías y Elizabeth estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo explicas si ellos no eran de la iglesia? Ok, es que estás cometiendo un error de conceptos. Ya enseñamos que el Espíritu Santo estaba con los creyentes en el Antiguo Testamento. Claro, En el Antiguo Testamento está clarísima la llenura del Espíritu Santo. Cuando lees el libro de los jueces, dice que el Espíritu Santo se apoderó de Sansón, se apoderó de Saúl, se apoderó de David, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo no vivía dentro de los creyentes, porque si lees bien, jueces, dice la Biblia que el Espíritu de Yahvé abandonó a Saúl. Eso en el Nuevo Testamento no ocurre. Entonces, claro. sí puede haber llenura del Espíritu Santo en el Antiguo. Lo que no existió fue bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo. Y para aclarar, veo que hay algunas personas alarmadas con el hecho de que estamos hablando de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Bueno, no sé qué es lo que ustedes entienden por esto, pero yo defino esto como lo que dice Hechos capítulo 2, versículo Hechos capítulo 2 para no ser malinterpretados, cuando dice, versículo 2, capítulo 2, versículo 41 dice, así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados en aquel día y fueron añadidas 3,000 personas. Cuando estamos hablando de las personas que aceptan a Cristo en su corazón, estamos hablando de esto, de las personas que acogen la palabra del Señor, que son bautizadas, que se añaden a la iglesia. Eso es lo que estamos diciendo. No sé qué doctrina eh, extraña, piensan que estamos enseñando, pero nada más hago esa aclaración. Bueno, ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13 y 14, y acá seguramente se va a poner más candente la cosa. Yo quiero decirles que con respecto a las lenguas, uno puede hacer un recorrido histórico de lo que significaba la palabra, y en el griego clásico la palabra lengua, que es glosa, significaba el órgano para hablar o un idioma. En todo caso, si se hablaba de una lengua estática, una lengua que no era un idioma, se utilizaba otra palabra en griego clásico, que es eptegomai, que significa es hablar la lengua de los ángeles o la lengua de los dioses, por así decirlo, ¿no? En el judaísmo, el segundo templo, también se habla de hablar de manera extasiada, pero no se utiliza la palabra glosa como en el Nuevo Testamento, sino parecida a la del griego clásico, que es apektegomai, y hacía referencia a las religiones paganas en articular la voz, de manera estática, extática, ¿no? En la Septuaginta griega, aparece la palabra glosa 114 veces como lenguaje o como el órgano del habla, y en los apócrifos aparece 41 veces también, y siempre significa hablar un idioma. Yo sé que algunos que son, digamos, fanáticos del judaísmo del segundo templo encuentran evidencia de un hablar angelical o de lenguas extrañas. Pero bueno, vamos a eso para ver, cómo nos llevamos acá con José. A ver, como José afirma que hay lenguas angelicales, yo no digo que no haya. Yo lo que digo es que no son lenguas angelicales de las que habla Pablo en 1 Corintios 14. Como vos decís que sí, vos tenés la carga de la prueba. Así que comenzando tu argumentación y después yo te voy a ir diciendo por qué creo que no. Pero estoy abierto, como yo le digo a los hermanos, hay grandes eruditos que afirman lo que José dice. A mí no me ha terminado de convencer todavía, pero estoy abierto a que me convenzan. Pero voy a dar mi argumento, así sea flojo, así a algunos les parezca una pavada lo que pienso, pero lo voy a dar de todas maneras porque voy a ser honesto intelectualmente de que yo no creo eso, no lo he aceptado todavía, si es que es la verdad. Así que escucho acá a mi amigo con todo gusto que me enseñe, me dejo ser instruido por él. Bueno, nada más hago la aclaración de que yo no estoy muy de acuerdo que cuando solo por hacer una afirmación, a veces uno tenga la responsabilidad de la carga de la prueba, porque pienso que vos también estás dando una afirmación que es que no son lenguas humanas las que Pablo se está refiriendo ahí. Pero no Sí, tengo sí, ningún las tenemos problema, los dos, sí. no tengo Es ningún cierto. problema Yo con también hago una empezar. afirmación.
Exacto, los dos estamos haciendo una afirmación, pero bueno, este, Pero como vos sos más lindo, como vos tenés ojos claros y todo eso, por ahí encuentro un argumento mejor. Nada, dale. bueno, yo creo que mi buen amigo Jorge les va a decir a ustedes que las lenguas que Pablo no se está refiriendo a lenguas angelicales aquí por la siguiente razón. Voy a leer el pasaje. Dice, y si yo hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser bronce que resuena y un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Entonces, Jorge, me parece que lo que nos va a enseñar es que aquí cuando Pablo está hablando de si yo hablara en lenguas angelicales y en lenguas humanas, su intención no era demostrar de que existen, de que son para los creyentes estos dos tipos de lenguas, sino que la forma en la que él está hablando es con el sentido del resto de las expresiones. Si tuviera toda la fe y si entendiera todos los conocimientos. Creo que lo que Jorge nos va a decir es que aquí la expresión lenguas humanas y lenguas angelicales era una forma de Pablo expresarse en ese contexto donde él está diciendo, si yo hablara todas las lenguas que existen y no tengo amor, nada soy, y que por esa razón fue que utilizó la expresión angelicales. Bueno, déjenme decirles que no estoy de acuerdo porque solo hay dos pasajes en la Biblia, solo hay un pasaje en la Biblia entre todos los demás pasajes que encontramos en Hechos y en otras cartas, donde solo una vez está claro de que se hablaron lenguas humanas. ¿Y cuál es ese pasaje? Hechos capítulo número 2. Solo hay un pasaje en el que podamos con toda seguridad demostrar que eran lenguas humanas y en eso Jorge y yo estamos de acuerdo. Y hay un solo pasaje en la Biblia en donde se nos habla de lenguas angelicales sin lugar a dudas. Y es en Hechos capítulo, perdón, en Primera de Corintios capítulo 14. Porque Pablo dice lo siguiente, porque el que habla en lenguas, dice Pablo, Hechos, 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. ¿Qué aprendimos de Hechos capítulo 2? Que las lenguas humanas son para los creyentes y las lenguas humanas, ¿cómo operan? Dios las entrega sin necesidad de intérprete, porque las personas las van a entender porque son para el creyente, para las personas, son para el entendimiento humano. Pero aquí Pablo está hablando de otro tipo de lenguas. Dice que son lenguas que no son para los hombres. Entonces, estas lenguas que son angelicales sí van a necesitar de intérprete, no las lenguas que son humanas. Las lenguas humanas en Hechos capítulo 2 no apareció en ningún lado un intérprete de ellos, sino que la gente entendió inmediatamente porque era para ellos. Pero la lengua angelical tiene otra característica, no es para los hombres necesitar estrictamente intérprete, porque si no va a ocurrir lo que dice el versículo 6 de Hechos de 1 Corintios 14. Dice el 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que habla en lenguas angelicales, o sea, solo a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas humanas edifica a todos los que lo oyen. Versículo 6, dice, ¿por qué, hermanos? Porque, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando de lenguas, ¿de qué provecho sería si os hablara con revelación, conocimiento, con profecía, doctrina? Perdón, es el verso 14. Dice, ah, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo hablara en lenguas humanas, mi espíritu queda con entendimiento, porque es humana. Entonces, no existe en la Biblia, como por ejemplo, que ahorita estemos nosotros aquí reunidos y Dios me dé la capacidad de hablar alemán. ¿Para qué Dios va a hacer eso? Si estamos todos hablando español. O sea, no tiene sentido que aquí estemos solo hispanoparlantes y de repente Dios me permita hablar alemán y tenga que haber un intérprete de alemán. Eso no funciona así. Así no funciona el don de las lenguas humanas según Hechos 2. Bien, en principio creo que que Pablo, creo que José salta la interpretación en ese pasaje y los que afirman que hay lenguas angelicales por el solo hecho del versículo 1 del capítulo 13.
Pienso que si Pablo nunca habría dicho, hubiera utilizado esa palabra angélica, difícilmente se habría llegado a la conclusión de que hay lenguas angelicales, porque si ustedes se fijan, el versículo nunca dice que son lenguas angelicales. Utiliza la misma palabra para hablar que se utiliza para hablar de la palabra glosa, que se utiliza para hablar de una lengua. Pero, como decía José, en el versículo 13, el contexto de ese pasaje, Pablo lo que quiere mostrar es que el amor es mayor que todo, ¿verdad? Entonces yo pienso que es una figura retórica la que Pablo usa ahí, que se llama hipérbole. ¿Por qué? Porque da una lista de imposibles o de cuestiones imposibles. Por ejemplo, él dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, cuando dice lenguas humanas y angélicas, la hipérbole lenguas humanas, Pablo se está refiriendo que se hablase todas las lenguas, él no habla todas las lenguas, tampoco habla las angélicas. O si conociera todos los misterios, era imposible que Pablo conociera todos los misterios, porque él mismo dice que ahora por lo menos en parte conocemos. O si tuviera toda la fe, pienso que él no era tan arrogante para pensar que tenía toda la fe. Entonces, probablemente yo pienso que eso es una hipérbole. Lo que Pablo usa es una exageración para demostrar que aunque tuviera todo eso, si él no tiene amor, de nada le va a servir. Otra cosa, el verbo que se usa en el versículo 1, cuando él dice, si yo hablara, está en subjuntivo. Y un verbo que está en subjuntivo demuestra que en realidad es una acción sin expectativa de cumplimiento. O sea, esa es uno de los argumentos, ¿no? Yo pienso que Pablo ahí está hablando de una hipérbole. Pasar al capítulo 14 y empezar a hablar de lenguas angélicas, a mí me parece un salto hermenéutico muy grande, porque todas las veces que aparece la palabra lengua, en Hechos capítulo 2 nunca se habla de lenguas angelicales y de repente Pablo de la nada empieza a hablar de lenguas angelicales. Yo le voy a dar lo que yo pienso de ese pasaje. Y yo sé que acá probablemente esté en minoría con la mayoría de las personas, pero cuando Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que su espíritu habla a misterios, la palabra espíritu ahí parece ser que está hablando del espíritu de la persona, porque por lo menos en la traducción que yo tengo está en minúscula, y eso es habría que ver, ¿no? Pero lo que yo pienso es que, ¿por qué dice Pablo, dice misterios? Porque la persona que habla lengua y que habla otro idioma, parece ser, y acá me puedo estar equivocando, que la persona era dotada con un don, que era el don de lenguas, pero probablemente quizá esa persona ni lo entendía. Por eso después dice Pablo que pida interpretar lo que dice. Pero eso a mí me lleva a pensar que son lenguas angelicales. O sea, la palabra misterio no implica para mí que tiene que ser algo misterioso, algo que pertenece a un lenguaje diferente al humano. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué pienso que la persona, por alguna razón, quizá ni siquiera ella sabía lo que decía? ¿Por qué? Porque dice que el espíritu queda sin fruto. O sea, por eso dice, pida poder interpretar, pida poder entender. Cuando Pablo dice que él habla lengua más que todos, ¿qué habla lengua más que todos? ¿Angelicales o es que él realmente hablaba otros idiomas? O sea, esa es mi objeción con respecto a eso. O sea, si hay un intérprete en la iglesia, ¿qué va a estar interpretando? Las lenguas angelicales, ¿verdad, José? Según tu interpretación, no serían lenguajes. O sea que, según lo que vos pensás, el don de lenguas, cuando se habla hoy en la iglesia, si es que está vigente el don, nunca sería de hablar un lenguaje, sino lenguas angelicales, ¿verdad? No, Algo no, así. sino que hay dos tipos de lenguas. Están Ah, las humanas, que Dios te puede dar don de lenguas humanas, como en el de Hechos capítulo 2, y ese don no hace falta intérprete, porque vemos en Hechos capítulo 2 que no hizo falta intérprete cuando Dios derramó ese don. Y si Dios le da la capacidad a la persona de hablar en lenguas angelicales, es cuando ahí sí se necesita intérprete, porque entonces la expresión para edificación propia, porque dice que el que habla en lengua, el 4, el que habla en lengua habla por el espíritu misterios, pero asimismo se edifica, o la expresión que solo tiene provecho para sí mismo,
o que mi espíritu ora, o en el 14, o la expresión del versículo 17, da gracias, todas estas expresiones no caben si son lenguas humanas, porque la lengua humana no sería solo para edificación propia mía, sino para todo el que la escucha. O sea, Claro, pero vos podés mi, tener, perdón, pero vos podés, claro, pero si vos hablas una lengua o otro idioma, vos estás en una congregación de habla hispana, ¿verdad? Si vos hablas otra lengua, el otro tampoco te entiende. No necesariamente tiene que ser una lengua angélica para que el otro no te entienda. Eso es lo que sí, yo digo. pero el supuesto que vos estás dando no está modelado en Hechos capítulo 2. O sea, en solo hay un pasaje que nos describe claramente cómo funciona el don de lenguas, que es el don de lenguas humanas, que es Hechos capítulo 2. No hay ni uno solo otro de los pasajes que hay en Hechos donde vos puedas asegurar que es lenguas humanas, ni tampoco se puede asegurar que son angelicales. Y en el único pasaje donde se modeló cómo se habla en lenguas humanas, no hizo falta intérprete porque las personas, aún sin ser creyentes, entendieron. Entonces, el escenario de que Dios da una lengua humana para personas que no entiendan y necesita hacer, o se necesita un intérprete, ese escenario no está en la Biblia. Y yo pienso que sí, o sea, pienso que en Hechos de los Apóstoles, que Pablo cuando dice que la persona, que los demás no lo entienden, o que la persona queda sin entendimiento, pienso que es un idioma, no pienso que es una lengua angelical. O Pero sea, vos pensás que vos construís tu caso a no ser como yo sé que hacen algunos que buscan ese ejemplo en el judaísmo del segundo templo para afirmar de que Pablo está hablando de eso. No es tu caso, pero yo creo que vos aludís a una lengua angelical por las expresiones que utiliza Pablo en ese mismo versículo que vos utilizaste de base. Y a mí no, yo pienso, ¿por qué Pablo, si no habla de lenguas angelicales, por qué no pone la palabra angelical? Si quisiera realmente decir que se está hablando de un lenguaje. ¿Qué sentido tendría que vos hables una lengua angelical? Pero ahí ya entraríamos a otro tema, ¿no? bueno, ¿Cuál es el idioma del cielo? ¿Cuál es el idioma del cielo? ¿Cuál es? ¿El angelical? pues, no sé, la Biblia dice cuál es el idioma del cielo. Por eso yo te digo que para mí esa interpretación se construye por el versículo 1 del capítulo 13, porque No, parecería que Pablo alude que hay una lengua angelical que se puede hablar. no. Si no, Eh, difícil, porque po- difícilmente vos podrías decir que sería, por ejemplo, leyendo ese pasaje que no dice lengua angelical, que es el versículo 2, ¿no? Si Pablo no habría hablado de lenguas angelicales, vos probablemente llegarías a la misma conclusión, pero dirías que es un lenguaje del cielo, un lenguaje misterioso. Pero vos ya no, no, dijiste lengua angelical. no estoy de acuerdo porque mi interpretación no depende del versículo 3, del capítulo 13, versículo 1, donde vos decís que el acusativo, que es como que no se No, exige el que tenga que subjuntivo. cumplirse, subjuntivo, perdón, este, se está refiriendo a que no se debe esperar que se pueda hablar en lenguas de los ángeles, sino que realmente ahí el sentido es de que no se pueda esperar que hable todas las lenguas, inclusive la de los seres humanos y la de los ángeles. Ese es el sentido del pasaje para mí. Si yo, si yo Pero, hablara, exacto, si yo hablara, pero no se refiere a que no pudiera hablar las angelicales, sino que no pueda, si yo hablara sí, todas. eso es Ese es el cierto, sí, sentido. eso es Pero cierto. mira qué interesante, vos me estás diciendo a mí que si no existiera el versículo 13:1, yo el 14 no podría, No, no me el sentiría 2, inclinado, el 13 14, si yo 2, hablara, perdón. ok, que si ese pasaje no existiera, yo me sentiría inclinado a pensar que son humanas. Vos, si quitamos Hechos capítulo 2, tampoco podrías inclinarte a pensar que son humanas, porque el único pasaje que también podemos depender de las lenguas humanas es el de Hechos capítulo 2, pero hay otra expresión, hay más expresiones. Para mí todo el capítulo 14 está lleno de expresiones que hablan de que son angelicales. Por ejemplo, vea lo que dice Pablo en el versículo 19. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar con mi entendimiento. Vamos a ver, ok, doy gracias a Dios, versículo 18, de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, lenguas humanas, con mi entendimiento, que para instruiros que diez Se, mil se te palabras cortó, se te en cortó. lenguas.
Me refiero a que hay otros pasajes más que sugieren que hay lenguas angelicales. Pablo en el versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5.000 palabras con mi entendimiento. ¿Por qué son de su entendimiento? Porque son entendibles, porque son humanas, como estaba modelado en Hechos 2. Y después dice, que 10.000 palabras en lenguas. ¿En lenguas de qué tipo? En lenguas que él no entienda. No son humanas porque si no él las entendería. Vuelvo a repetir, no, Pero no se modela ¿por qué las por, entendería? porque no hay un solo pasaje en el que vos puedas construir el caso de que las lenguas angelicales, las humanas, necesitan intérprete. Claro, ¿Dónde está para ese mí sí, escenario en la porque Biblia? el capítulo 14 está hablando de que hay que poder interpretar la ley. No, no está Y está en claro. Hechos No está capítulo claro. 2 y está en el capítulo 14 según mi interpretación. No está Donde yo claro. pienso Vos, claro, no está claro en el sentido de que vos ya a esa palabra lengua ya la interpretás como angelical. Claro, si vos le das ese significado, no está claro. Entiendo sí, esa postura, sí, ¿verdad? sí. Pero bueno, al menos en que coincidimos que por lo menos en Hecho capítulo 2 no se está hablando o sea, no está bien lo que dicen algunos, que se está hablando de lenguas angelicales en ese capítulo, ¿no? De que no Totalmente de son acuerdo. idiomas, de que necesitamos un bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua sí o sí. Básicamente eso era lo que queríamos. Claro, creo que cada uno expuso con fervor su posición y eso quedará a juicio de cada quien de ver qué conclusión saca. Creo que para ir ya terminando el tema e ir como Igual reconciliando el tema, antes de dejarte, igual probablemente yo esté equivocado, no digo que no estoy equivocado, porque sé que hay grandes expositores que le dan la vuelta a eso y lo explican bien, no digo que vos lo expliques mal, pero apelando al principio de autoridad que estaban apelando los comentarios, ¿no? sí, jamás. Como también hay otros, por ejemplo, creo que es Gary Joren, que también sabe andar en las redes, que creo que apoya la interpretación que yo digo. Pero es como un tema Claro, discutible. Pero claro, creo que es razonable lo que. y a donde quiero llegar es de que a pesar de que tengamos esta diferencia doctrinal, esta diferencia doctrinal no nos tiene por qué dividir por dos razones, y creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo. En primer lugar, el don de lenguas no es para todos. Eso lo dice claramente, vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 12. Entonces, ¿cómo nos va? Jamás podemos dividirnos por una cuestión que ni siquiera es para todo el creyente. Primera de Corintios 12:10 dice, bueno, voy a leer desde el 1 para el contexto. Dice, pero ahora hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante ídolos mudos. Por lo cual, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama a Jesús anatema y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de actividades y el Señor es el mismo y hay diversidad de actividades, pero es Dios el que está energizando todas las cosas. Dice, y a cada uno le es dado manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y aquí se nos dice, porque porque a uno por el Espíritu le es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las está energizando el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Entonces, ese pasaje es claro de que el Espíritu Santo a uno le da este don, a otro le da el otro, y que el don de lenguas no es para todos. Entonces, si el don de lenguas no es para todos, esto jamás nos puede dividir como iglesia. Muy bien. ¿Sabés que ahora recuerdo, ahora me hiciste recordar que uno de los argumentos de los que defienden que tu postura, y ahí yo, digamos, sería un puntito a tu favor, que cuando Pablo utiliza la palabra misterio, Pablo estaría aludiendo a un vocablo que se utilizaba en las religiones mistéricas,
y que tenían que ver con algo parecido a lo que él estaría planteando en ese versículo. Creo que algo así, algunos argumentos extra bíblicos, creo que podrían apoyar tu postura, pero bueno, otro día quizás lo vamos a poder debatir Y mejor. a favor de tu punto, Jorge, también quisiera añadir dos Pero cosas bueno, sobre el don de lenguas, para devolverte la pelota, ¿verdad? uh-huh. Primero que todo, creo profundamente que la mayoría de gente que hoy en día habla en lenguas no habla en lenguas realmente. Me estoy refiriendo a las Exacto, lenguas de los ángeles. Creo que totalmente. la mayoría de las personas que hablan lenguas habla balbuceos, como vos estás diciendo, aunque yo sí creo en el don de lenguas. Esto se ha salido totalmente de control y muchas veces ha sido por la histeria colectiva, entonces con eso tenemos que tener cuidado. Y en segundo lugar, hay denominaciones donde se les ha salido de la mano esto, porque yo he estado en iglesias donde la gente dice, a ver, el pastor dice, a ver, todo mundo habla en lenguas, todo mundo canta en lenguas. Esto no es bíblico. Pablo dice que si alguien quiere hablar en lenguas, tiene que ser uno por intérprete y que en primera de Corintios capítulo 14 se habla de que se haga con orden. Entonces, quiero ser un crítico de este don, que este es el don más mal usado, uno de los dones más mal usados hoy en día en las iglesias. Y decir que es interesante esto, el don de lenguas, por lo menos angelicales, si existe tal y como yo lo planteo, de todos los dones es el más pequeño de todos, porque No, es el eso único sí. don que depende de otro don para que sea de edificación para la iglesia. Todo el resto de los dones que se mencionan en la Biblia por sí mismos edifican a la iglesia en sí mismo, excepto el don de lenguas angelicales, que dependería del don de interpretación para que las personas puedan ser edificadas. Entonces, este es otro punto en el que sostengo de que este don no puede dividirnos porque empezando es el don más pequeño de todos. Uf, nuestro hermano fue arrebatado. Eso pasa porque él cree en el rapto secreto y yo no. No, es una broma. Vale, hermano. Díganme si lo ven ahí, porque por ahí no lo estoy viendo. Ahí está entrando otra vez. Bueno, aprovecho a saludar a los hermanos Juan Jara Meléndez. Se las inventan y las copias. Debe estar, me imagino, hablando de los balbuceos que algunos hablan. Claudio Felipe Hernández Bruna, ponete serio, hermano, que siempre ahí estás molestando. No, es una broma. Sí, estamos saludando, pero dale, finalizar y así saludamos a los hermanos. No, 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 nada más digo eso, que es el don más pequeño de todos, porque es el único don que ocupa de otro don y que no puede ser posible que el don más pequeño de todos nos divida. Y tampoco podemos poner etiquetas. Ahora veía que algunos hermanos decían que yo soy pentecostal y otros decían que vos sos bautista. No es así, No soy ningún. ni una ni otra. Ni Jorge es bautista, Jorge es de la iglesia de los santos de los últimos, no, mentira. Jorge, no es bautista ni tampoco yo soy pentecostal. Entonces, para que no hagamos esas etiquetas, ¿verdad? ¿Soy cristiano? Bueno, vamos a saludar a los hermanos y ahí ya. Rambo saca la bazuca, dicen acá. Me parece que ese es uno de los clichés de los balbuceos más comunes, ¿no? Bueno, Elías Salguero nos saluda, Randall Muñoz Castro, hermano, bendiciones. Te mando un abrazo, ya te voy a conocer personalmente. Juan Jara Méndez, bueno, dice sí, le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo a Juan Carlos Montero. Juan Jara Meléndez, le mandamos un saludo. Javier Áñez Bertón, le mandamos un saludo. Gabriel Durán. Bueno, quedaron cosas en el tintero, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, ¿por qué Pablo dice que el don de lenguas es señal para los incrédulos? Sería una buena, pero bueno, lo vamos a dejar para un segundo programa. Nancy Ferraro, Nancy, ¿cómo andás? Una hermana de la iglesia donde me congrego. Esto es, creo que es la primera vez que, no es la primera vez, pero sí que comenta un hermano de la iglesia donde yo voy. Le agradezco por estar presente. Yo sé que también Francisco está mirando el programa de la iglesia donde yo asisto, que es de la Asamblea de los Hermanos Libres, es la denominación. Bueno, les agradecemos, hermanos, esperamos haber sido de bendición para ustedes. No queríamos, tuvimos ahí un cambio de ideas, que es lógico que esto suceda, pero lo bueno es que podamos disentir y poder dialogar igual. Eso
creo que es lo más rico que puede haber. Y así nos enriquecemos y también yo me considero como un buscador de la verdad, donde la verdad me conduzca y si en algún momento me doy cuenta que José tiene razón, le voy a dar su crédito. Y él lo ha hecho también en alguna que otra ocasión. Así que les agradecemos y bueno, probablemente hagamos una segunda parte. ¿Qué te parece, José? Sí, hay mucho que hablar, sobre todo aquí Javier Áñez Berton dice, José, sería bueno que expliques cómo se habla en lengua extraña o angelical, eso sería muy importante, si esa lengua existe, cómo funciona, cómo se regula, Claro. para qué sirve. Hay mucho más que hablar, decirles hermanos que ojalá los que son de Costa Rica vengan al Congreso que vamos a hacer del 26 al 28 de este mes. Jorge va a estar en Costa Rica 3 días enseñando conmigo, es el primer Congreso de Cultura y ojalá nos visiten. Si quieren venir acá a cualquiera de los 3 días o los 3 días, lo único que necesitamos es que nos escriba al chat de cultura para agregar, para pedirte tu número de teléfono, agregarte a un WhatsApp que tenemos y mandarte el cronograma del evento. El evento es totalmente gratis, queremos estrechar su mano, queremos saludarle un ratito, comer algunos alimentos con ustedes y decirles que si no son de Costa Rica, tranquilos, porque de igual manera ustedes van a poder escuchar el Congreso en vivo. Muy bien, bueno, será hasta luego. Nos vemos el jueves que viene y probablemente vamos a seguir tocando estos temas que podríamos decir controversiales, pero que son interesantes compartir con usted. Y hoy hemos tenido una audiencia, creo que hemos superado el récord, José. Así que Sí. evidentemente son cosas que los hermanos están deseosos de poder escuchar. Así que, hermanos, será hasta luego. Que el Señor les bendiga.